La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dos expresiones muy importantes y muy de tomar en cuenta para poder comprender la fe: certeza y convicción. Nuestra fe es una fe con convicción, con certeza. Es una fe nutrida, es una fe fortalecida. Hoy quiero compartir con ustedes y vamos a reflexionar precisamente en una de esas narraciones bíblicas muy especiales. Y vamos a aprender lo que es la fe persistente, esa fe en acción. Esta narración, esta historia ocurre allá en Capernaum. Sí, Capernaum, aquella ciudad en la que Jesús había estado anteriormente, allá donde Jesús liberó a un hombre, donde Jesús sanó a la suegra de Pedro. Cuando la gente supo que estaba en aquella casa, toda la ciudad se agolpó a la puerta y atendió Jesús a tanta gente en aquella ocasión que decidió retirarse un momento a solas, fue y estuvo en oración. Los discípulos lo estaban buscando porque la gente preguntaba dónde estaba él, y cuando lo encuentran Jesús les dice: es necesario que vayamos también a otros lugares, porque para esto he venido. Jesús se va por algún tiempo de ese lugar de Capernaum, pero ahora en esta narración Jesús está de vuelta. Y como es de comprender, corrió la noticia de que Jesús estaba ya de vuelta, estaba ya en aquella casa donde la gente sabía que podían encontrarlo. Y nuevamente la narración nos dice que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Jesús estaba predicando el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, la buena noticia de que Dios se había acercado al hombre a través de él. Entonces ocurre esto, y aquí es donde aprendemos una lección muy importante acerca de la fe. Escuche esto. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. 4 hombres vienen con su amigo, con un paralítico, y es que estos 4 hombres tenían fe. Pero cuando llegan a ese lugar, encuentran la casa llena. Y como no podían acercarse a él, nos dice la Biblia, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Esa fue una fe persistente, una fe en acción. Se encontraron como obstáculos, como muchas veces nosotros encontramos obstáculos en nuestra vida espiritual. Encontramos aquellos obstáculos precisamente cuando queremos buscar y servir a Dios. Sin embargo, estos hombres no desistieron, persistieron. Y como solían ser aquellas casas de esa época, tenían gradas por la parte de afuera. Ellos subieron, hicieron un boquete en el techo y bajaron al paralítico. Lo bajaron y quedó precisamente frente a Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, nos dice la Biblia, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, quiero pensar en esta expresión primeramente. Al ver Jesús la fe de ellos. Si alguien mira nuestra fe, si alguien mira la confianza que nosotros podamos poner en Él, es el Señor. Él mira nuestra fe y Él sabe cuando nosotros estamos dispuestos a actuar, a persistir, a seguir adelante, motivados por nuestra fe. Al ver Jesús la fe de ellos, mira al paralítico y le dice esta frase importante: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquel hombre estaba recibiendo más de lo que sus amigos esperaban que recibiera. Los amigos lo llevaron porque desde luego ellos querían que aquel hombre fuera sanado, que esa parálisis sanara y ese hombre pudiera ser ya un hombre activo. Sin embargo, Jesús le da más allá de lo que ellos esperaban recibir: el perdón de sus pecados. Es decir, aquel hombre recibió la sanidad de su alma, una sanidad espiritual. Estaba yendo a la raíz del problema el Señor Jesús.
Él recibió el perdón de sus pecados. Sentimiento de culpa, la acusación muchas veces de la propia conciencia de los pecados que hemos cometido, pues en Jesús nosotros podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Y la Biblia nos promete que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Un versículo que a mí me gusta mucho, lo recuerdo, es aquel que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El paralítico recibe esta gracia, esta bendición de parte del Señor Jesús. Pero escuche esto, habían otros personajes aquí que intervienen en esta historia. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Estaban elucubrando, estaban sacando conjeturas, pero quiero que note esto. Estos personajes que están aquí están pensando, no expresaron nada con su boca, no hablaron, solo pensaron dentro de sí. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo que estaba pasando aquí es que estos hombres, aun cuando eran religiosos, no conocían a Jesús. Ellos estaban en lo cierto. Ellos habían aprendido que solamente Dios puede perdonar pecados. Sin embargo, ellos no sabían que quien estaba frente a ellos era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, con una característica muy importante y que solamente Dios tiene, la omnisciencia, Él supo lo que aquellos hombres estaban pensando. Y conociendo luego Jesús, en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Él sabía lo que estaban pensando. Entonces, no cabe duda que a estos hombres los ha de haber tomado por sorpresa el comprender que Jesús sabía lo que estaban pensando y sintiendo. Entonces Jesús viene y les hace esta pregunta. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús hace esta pregunta porque el perdón de los pecados fue, por decirlo así, un milagro invisible, no se podía ver, eso maravilloso que Jesús había hecho en la vida de aquel hombre. Pero ahora Jesús les pregunta, ¿qué es más fácil, algo que ustedes no pudieron ver o quieren ver algo que yo puedo hacer en este hombre? Bueno, aquí me detengo un momentito para pensar. Aquellos 4 hombres fueron recompensados al ver lo que Jesús estaba haciendo en la vida de su amigo, pero ahora también estos hombres estaban recibiendo algo. No solo el desafío, el reto de conocer a Jesús, sino estaban aprendiendo que esa persona que estaba frente a ellos, Jesús, realmente era alguien venido de Dios, porque solamente Dios tiene esta característica. Jesús tenía la capacidad de saber lo que estaban pensando, nadie más tiene esa capacidad, es un atributo de Dios. Ellos recibieron este conocimiento al poder entender que Jesús sabía lo que estaban pensando. Entonces Jesús ahora viene y dice, pues ahora, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesús le había dado sanidad espiritual a este hombre y ahora le está dando salud física. Una observación importante aquí y que debemos tomar en cuenta es esto, la salud física, los milagros físicos que Jesús hacía en las personas solo eran una forma de respaldar y de comprobar que lo que espiritualmente él hacía y lo que él enseñaba y predicaba era la verdad de Dios. De modo que Jesús confirma con levantar a este hombre paralítico lo que realmente él tenía como propósito en la vida de este hombre. Confirma que el perdón de los pecados había sido lo más grande, glorioso, poderoso y especial que el Señor había hecho en la vida de esta persona. Bien, de manera que la fe
Esa fe que es persistente, esa fe en acción, esa fe que está fortalecida y nutrida por la búsqueda del Señor, es una fe que siempre va a ser recompensada. Los 4 hombres fueron recompensados por su fe. El paralítico recibió una recompensa importante en su vida: perdón de pecados y sanidad. Pero también aquellos hombres que incluso dudaron de Jesús pudieron llevarse una lección importante. Aprendieron que el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y a ofrecernos una nueva oportunidad. ¿Qué aprendemos aquí? Que en Jesús podemos encontrar esa salud espiritual que tanto necesitamos a través del perdón. Acerquémonos confiadamente al Señor y recordemos: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y esa fe persistente, cuando nuestra fe en acción es una fe que no va a permitir que ningún obstáculo nos detenga y sigamos adelante buscando al Señor, va a ser una fe recompensada.